Quizá en alguna ocasión has tenido la oportunidad de ver una película de esas en las que el personaje principal, ya sea un hombre o una mujer, va recibiendo mensajes de parte de Dios durante la película. Va recibiendo mensajes a través de otras personas que de la nada, sin conocerla, llegan, se plantan delante de ella o de él y le dicen: debes seguir el camino por este lado, debes poner atención, debes prestar más atención. Y aquel personaje hace una muestra con su rostro de que se sorprende porque cómo es que aquella persona que no lo conoce le está diciendo una indicación muy clara, una señal. Así incluso en algunas películas lo mencionan como señal de por dónde debe caminar, de lo que debe hacer. Pero cómo es que aquella persona, no, sin conocerlo, sabe lo que está viviendo y le da una indicación, una muestra en el camino para poder seguir, para poder llegar al destino o para poder hacer lo que tiene que realizar en esa película. Y nosotros en nuestra vida, en ciertas ocasiones también quisiéramos ser un protagonista de una película para que llegara alguien, se plantara delante de nosotros y así, incluso a veces sin platicar, simple y sencillamente nos diera la indicación, que nos ayudara a resolver aquel problema que tenemos, aquel enigma, aquel conflicto en el que estamos, y que alguien llegara y con una frase nos arreglara todo y decir: viene de Dios, así como aquel personaje, porque nosotros vamos viendo la trama de la película y nos vamos dando cuenta cómo sí, efectivamente es Dios el que está mandando esos mensajes para ayudar a aquel hombre, a aquella mujer. Y nosotros decimos a veces: pues quisiera ser artista de película, pero no necesitamos, no es necesario, porque Dios hace eso todos los días con nosotros. Así como con esos artistas que llega alguien y de la nada, sin siquiera conocerlo de nada y sin haber incluso a veces conversado, le empiezan a dar indicaciones, le empiezan a decir. Dios hace eso también con nosotros todos los días. No necesitamos incluso ser artistas de una película. Durante nuestra vida, en el camino y para el camino, Dios nos va a ir dando esas indicaciones, esas ayudas, así, verbales. Quizá tú no tengas ninguna en mente, quizá tú digas: no, pues en mi caso no lo ha hecho. Pero estoy seguro de que sí. Estoy seguro que si tú te pones, te concentras y haces un esfuerzo, un ejercicio, y acordarte de cosas que en algún momento alguien te dijo y que tú en su momento no entendiste, pues te vas a dar cuenta que sí, efectivamente Dios te ha hablado durante toda tu vida. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase que me compartió un pariente político. Sabemos que los parientes políticos pues son no esos parientes consanguíneos que tuvimos al nacer, sino esos parientes que adquirimos, los cuales pasan a formar parte de nuestra familia porque nos casamos. Entonces esos pasan a ser, todos los parientes de nuestro esposo o de nuestra esposa pasan a ser parientes nuestros, pero se dice que son parientes políticos. Entonces un pariente de ellos, en alguna ocasión estábamos precisamente en su casa. En esa ocasión era un cumpleaños y solo él y yo estábamos de hombres. El resto eran pues mi esposa, su mamá, sus tías, sus hermanas. Entonces, en algún momento, después de la cena, estábamos él y yo en la sala de su casa y estábamos conversando de ciertas cosas.
así de deportes y de películas y de otras cosas, de su trabajo y del mío. Y llegó un momento en el que pues hubo un remanso, un espacio de silencio, y él se sustrajo, quizá por algo que estuvimos platicando, se sustrajo, yo lo vi que se ensimismó, se fue dentro de sí mismo, se metió dentro de sí mismo, y yo respeté eso, y estaba él así, con un rostro de remembranza, estaba recordando algo, y de la nada, sin mediar ninguna otra palabra, simplemente dijo: siempre es preferible un plato de frijolitos contento que una chuleta enojado. Yo lo observé, puse mi atención en él porque pensé que me iba a explicar por qué había dicho eso. Pero guardó silencio de nuevo y se quedó de nuevo en sus recuerdos, se quedó ensimismado. Yo no comenté nada, pero pues no significó nada, o sea, evidentemente dije, pues es algo que dijo para él, de algo se acordó. Terminó aquella reunión y yo le comenté a mi esposa este detalle, y ella me platicó algo de la historia de aquel pariente político de ella, de aquel pariente de ella. Ella me platicó algo de su historia, cómo había pasado su infancia, la situación de su papá, de su mamá, de sus hermanos, todo lo que él había tenido que hacer desde muy niño. Entonces entendí lo que él había atrás de aquella frase para él. Entendí lo que él quiso decir para él, lo que significaba para él, aunque la frase, muy mexicana por cierto, pues ya de por sí nos da una idea clara de lo que quiso decir. La repito: siempre es preferible un plato de frijolitos que un plato de frijolitos contentos que una chuleta enojados. Eso de por sí nos da luz, nos da bastante pistas, y más me dio a mí cuando supe la historia de la infancia de aquel hombre. Si bien la frase yo sé que es muy mexicana, aunque los frijolitos pues sí son conocidos mundialmente, pero en México pues es el plato más sencillo que puede haber. Es el plato que, aunque es muy socorrido por todos porque son deliciosos, lo incluimos casi en todas las comidas, no deja de ser el alimento básico, el más sencillo, el que cuando ya no tenemos más, al final de cuentas es el que nos salva el día. Y aunque en tu país los frijolitos no sean ese alimento, el que es el básico, el que es el que salva a las familias cuando tienen muy pocos recursos, pues hay otro, seguramente hay otro alimento. Tú piensa en ese alimento, en el que es el básico en tu país, en el que es al que recurrimos cuando no hay más, cuando tenemos que comer, tenemos que subsistir, y los pocos recursos que tenemos pues los destinamos a eso, para que la familia pueda obtener el alimento. Entonces, aunque los frijolitos y la chuleta, aquí se estaba refiriendo a un corte de carne, carne de res, carne de puerco, pero a un corte, una chuleta. Ahí lo que él estaba tratando de decir, a un platillo que es más costoso, algo que se requiere más, tener una mejor economía para poder acceder a una chuleta. Entonces, esos son los dos extremos. Es lo más sencillito, que son los frijolitos. Él decía: prefiero eso, pero contento, con alegría, con amor, a tener una chuleta, o sea, algo que requiere de una mejor economía, de una economía más sólida, de tener más dinero, de tener más recursos, pero enojados.
Cuando en nuestra familia muchas ocasiones pasa esto de que pues la economía no es tan buena y batallamos para todo, porque si estamos hablando de que si nuestro alimento básico, el que es el común en la dieta de todos los días, frijolito con huevo en las mañanas, frijolito con chile en la tarde, frijolitos con papas en la noche, y al día siguiente es el mismo menú, y uno se los come de una manera deliciosa, pero eso quiere decir que los recursos, si existen, están destinados a otra cosa. Por tanto, el alimento pues tiene que ser ese. Pero es cierto que en muchas ocasiones, cuando tenemos esa carestía, esa necesidad en la familia, pues a veces aflora el amor. Vivimos en esa paz y en esa tranquilidad de vivir felices con lo que tenemos, con lo que alcanza. Y tenemos ese compromiso porque sabemos que no podemos dejar pasar nuestra vida enojados, molestos, inconformes. Y entonces decimos, pues tenemos frijolitos, pero tenemos salud. y comemos y estamos contentos, estamos felices. Sí pasa muchas veces esto. En la vida de aquel hombre eso había sucedido. Él había comido cuando era niño muchas veces frijolitos, pero de alguna manera el ambiente en su hogar, con sus padres, en su familia, había sido de amor. Y él decía, es preferible eso a comer chuletas enojados, porque muchas veces cuando tenemos esa abundancia, muchas veces cuando ya no batallamos por lo básico, entonces se abre el abanico de posibilidades y entonces ahora queremos todo. Y como aquel que empieza a aprender y se da cuenta de que no sabe nada, porque empieza a darse cuenta del cúmulo de conocimientos que le falta por tener, pues así también muchas veces se abre ese abanico de posibilidades y de decir, pues tengo este carro, pero está mejor aquel. Ya tengo carro, al fin tengo carro, pero es muy antiguo, quiero uno más nuevo. Y ya tengo esta casa, sí, pero si él tiene nada más 2 recámaras, yo quiero una de 3. Ya tengo una de 3, sí, pero yo quiero que esté en una cerrada, en una calle privada, en donde solo nosotros podamos estar y tenga un parquecito en medio. Y se abre ese abanico de posibilidades y de necesidades. Y muchas veces cuando empieza a existir esa abundancia, pues por desgracia nos empezamos a perder de otras cosas, de otros detalles, de la compañía, de la cercanía, de la charla, de la plática. Y antes, pues cuando éramos novios, los que somos casados, cuando éramos novios, pues a todas partes íbamos juntos. Y si había para el cine, pues íbamos juntos. Y si iba para bailar, íbamos juntos. Y después, cuando ya cada quien trae su automóvil y cuando ya cada quien tiene sus amistades y ya cada quien tiene sus actividades, pues luego él anda con sus amigos y en sus cosas y ella anda con sus amigas y sus cosas. Y así quizá por un tiempo felices, hasta que alguno de los dos se cansa de las chuletas. Hasta que alguno de los dos dice, ya no quiero chuletas enojado, prefiero frijolitos con amor. Y muchas veces lo que hace falta, lo que necesitamos hacer es regresar al origen. Regresar al origen, porque si bien no todos en nuestra infancia o en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido los frijolitos como ese alimento sencillo al que teníamos que recurrir por necesidad, pues sí, la mayoría. Y en nuestro origen, en algún momento de nuestra familia, encontramos eso. Y nos acordamos y quizá efectivamente nos damos cuenta que sí, cuando menos teníamos era cuando más teníamos.
Cuando menos teníamos era cuando más alegres, más felices, más contentos fuimos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y entonces hace falta volver al origen y volver a decir, pues vamos a volver a lo básico. Y no necesariamente quiere decir esto volver a comer frijoles, porque quizá nunca hemos dejado de comerlos, aunque ahora tengamos para comer y de hecho comamos otras cosas mucho más costosas. No significa eso, significa volver a ese ambiente sencillo, a ese ambiente humilde, de unidad, de cercanía, de amor, en el que nos comíamos o disfrutábamos de aquellas cosas sencillas. Volver a los frijolitos con amor, o volver a ese platillo que en tu país es el más sencillo y el más humilde, volver a eso. Y muchas veces nosotros pensamos que va a ser una decisión nuestra. A veces sí lo es cuando estamos a tiempo. Cuando estamos a tiempo sí puede ser una decisión nuestra el decir, es cierto, las chuletas que nos estamos comiendo en este momento en mi familia no me hacen tan contento como me hacían los frijolitos que nos comíamos antes, cuando empezábamos, cuando no había dinero. Hay incluso hasta una canción, quizá estén pensando en ella, que habla de eso precisamente. Ahora que sobra el dinero, dice la canción, ¿dónde está el amor? Pues si en nuestro caso está pasando eso, pasa eso, y no nos habíamos dado cuenta, o sí nos habíamos dado cuenta, pero no sabíamos qué hacer, pues hay que volver al origen, a esos momentos de alegría que son los que nos hicieron querer estar en esa familia, que nos hicieron querer tener esa familia, aquellos momentos en los que no teníamos mucho. Y yo digo que le pidamos a nuestro Señor, le pidamos a Dios que nos ayude a recuperar esa alegría, a recuperar esa cercanía, a volver a platicar, el comunicarnos, el decir, no es posible que tú andes por tu lado y yo ande por el mío. El decir, ¿qué vamos a hacer con tu familia? ¿Qué vamos a hacer con mi familia? Porque hemos tenido muchos problemas entre nosotros por problemas que son de nuestra familia. Y será quizá buen momento para decir, oye, volvamos a cuando éramos solo tú y yo, ¿te acuerdas? Cuando éramos novios. Y que no nos importaba tanto lo que dijera tu mamá o tu papá, o si estuvieran de acuerdo con nuestro noviazgo o no, ¿lo recuerdas? Cuando tanto tú como yo tuvimos incluso que pelear contra la familia que no quería que nos casáramos, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas por qué pasamos por encima de todos esos problemas? Y entonces quizá sea momento de cortar ombligos con el papá, de cortar ombligos con la mamá, en aras de recuperar nuestro matrimonio, de trabajar en la felicidad de nuestra propia familia, no en la familia que sigue siendo nuestra, pero que ya no es nuestra responsabilidad y que debemos dejar en aras de mejorar la relación y nuestro trabajo en la vocación matrimonial que nos ha tocado vivir, porque el matrimonio es una vocación. Es tan importante tu vocación matrimonial como la vocación del sacerdote, como la vocación del doctor, del arquitecto, del licenciado, cualquier vocación que exista. La vocación de la religiosa. Si tu vocación ha sido en el matrimonio, entonces de esa vocación es de la que le vas a rendir cuentas a Dios, a la que tendrás que decirle, Señor, mira, aquí están los frutos de mi vocación, de mi matrimonio.
Así fue esa frase que me comentó, que me dijo aquel hombre, aquel pariente político. ¿Y la he aplicado? Sí, la he aplicado. Y por eso digo que para recibir esas frases, esas guías, esas orientaciones de vida de parte de Dios, no necesita ser uno artista de película. Y así como esa, me ha dado muchas. Es cuestión de ponerse atento, es cuestión de estar listo para ellas. ¿Y por qué no pensar que Dios nos da esas frases para guiarnos en nuestra vida? Si Él siempre está comunicándose con nosotros, Él siempre nos está hablando porque a Él le preocupa y se ocupa en que nosotros podamos tener una buena vida incluso feliz, incluso sabiendo Él que este mundo es un mundo imperfecto y en el que la felicidad va a llegar, va a durar un tiempo y se va a ir por un tiempo para luego regresar. Él nos está dando pistas para que podamos conservar el mayor tiempo posible esa felicidad cuando llegue. Entonces Dios sí nos habla todos los días. Hay que abrir los oídos, hay que estar atentos. No todos los días nos dice frases así, tan filosóficas. ¿Y qué más filosófico quieren que yo prefiero unos frijolitos con amor que una chuleta enojados? ¿Qué más filosófico que eso? Pero qué útil me ha resultado, porque ya lo creo que así es. Si no sabes por dónde empezar a trabajar en tu matrimonio, porque quieres volver a ese origen, quieres recuperar esa alegría, aunque no necesariamente tenga que ser una alegría comiendo frijolitos. Si tú antes eras feliz comiendo frijolitos y ahora puedes comer chuletas, pues puedes tener lo mejor de los dos mundos. Porque sí puedes en tu matrimonio, con tu familia y con tus hijos, así como son y así como está la situación actual. No necesitas volver a comer frijolitos para volver a ser feliz. Puedes seguir comiéndote tus chuletas que ahora te puedes comer con alegría. Tienes que trabajar en ello, quizás sí. Tú mejor que nadie conoces el por qué ahora las chuletas no te provocan la alegría que debieras. Tú llegas y antes te comías algo sencillo con una felicidad enorme. Y ahora llegas a tu mesa y ves aquellos platillos a los que ahora puedes comer y de repente dices, ¿por qué no me saben bien? ¿Por qué no me saben como se supone que debieran saberme? Pues si esto es un alimento mucho más delicioso que el que antes comía. ¿Por qué? Pues es el ambiente, son las relaciones, es el amor que no se vive. Hay muchas ayudas dentro de la iglesia, hay muchos movimientos. En lo personal, mi esposa y yo, cuando éramos novios, empezamos desde antes de casarnos y tuvimos nuestro encuentro de novios. Fuimos a un retiro del encuentro de novios. El encuentro de novios está dentro de otro movimiento más grande que se llama encuentro matrimonial. Dentro del encuentro matrimonial está el encuentro de novios, que es precisamente empezar, prever antes del matrimonio. Existe el encuentro de novios. Después de varios años de estar ahí en la comunidad, ya casados, después de años, cada quien tuvo sus actividades, sus ministerios. Mi esposa los de ella, yo los míos, y en algún momento decidimos juntos realizar algún ministerio, entrar a algún grupo o asociación católica en donde pudiéramos participar juntos, y entramos al movimiento familiar cristiano católico al que actualmente pertenecemos como familia. Ahí están esas ayudas. Están esas ayudas porque eso nos ayuda, esos movimientos están diseñados para ayudarte a ser una mejor persona, un mejor católico, que te va a llevar a ser un mejor esposo, una mejor esposa y un mejor padre. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso en tu familia? Si tú y tu esposa están dedicados a ser mejor hombre y mejor mujer, mejor católico, para ser mejor padre y mejor esposo, pues crea ese ambiente que necesitamos para
comernos la chuleta con alegría. Hay otros también. Está, como dije, el encuentro matrimonial también. Y también mencioné que era preferible pedirle a nuestro Señor que nos dijera, que nos orientara cuál es el origen, cómo volver al origen. Y este puede ser un camino, entrar a alguna agrupación matrimonial dentro de la iglesia que nos ayude a través de las reuniones de la comunidad. Vamos a conocer a más personas, vamos a conocer amigos, vamos a estar en el ambiente católico, ambiente de la iglesia, y aparte vamos a obtener todos esos beneficios. Pero también hay otro detalle. Dios quiere que nosotros llevemos a buen puerto nuestra vocación matrimonial. Él quiere que seamos mejores matrimonios y el Señor se esfuerza en ello. Y entonces el Señor, sabemos que muchas veces se hace el encontradizo en la necesidad, y quizá precisamente ahorita tengamos la necesidad de nuestro matrimonio porque necesitamos volver al origen, y muchas veces Diosito pues permite que ya no tengamos el acceso a las chuletas para que tengamos que voltear los ojos de nuevo a los frijolitos. Y entonces ahora sí, de una manera obligada, pues ya no tengo dinero para salir con los amigos, pues ya no tengo dinero para salir con las amigas, ya no tengo dinero para andar en lo que ando haciendo, pues entonces ahora sí estoy de nuevo en la casa comiendo frijolitos que con el tiempo van a ser frijolitos con amor. Entonces, ¿por qué mejor no conservar lo mejor de los dos mundos? Mejor conservemos los beneficios que ya tenemos ahorita, la situación que hemos logrado en base a trabajo y años de esfuerzo, y trabajemos en ello para poder disfrutarlo con alegría, sin que tenga que venir Dios a mostrarnos su mano izquierda y decirnos, pues necesito que este matrimonio esté en armonía, necesito que este matrimonio de nuevo se comunique y viva de nuevo en felicidad, porque está la responsabilidad de formar bien a estos pequeñines que son los hijos y las hijas. Y entonces, pues bueno, de repente nos quita las chuletas y de manera obligatoria volvemos a los frijolitos, como una oportunidad para volver a acercarnos. Pues incluso cuando se da esa situación, cuando estamos como matrimonio en conflicto, también la Iglesia Católica tiene movimientos. Yo estoy mencionando los que conozco, pero seguramente en tu país existen también movimientos matrimoniales católicos en los que te pueden ayudar a ser mejor. Quizá ya lo eres, pero quizá puedas serlo mejor. Pero igual también, si tú ya estás en una situación muy difícil, en una situación de conflicto, en una situación en donde ya han sucedido cosas que tú consideras incluso que son irreparables, también dentro de la iglesia hay movimientos matrimoniales en donde tú puedes asistir. Aquí en México se me ocurre Retrovil. Ese sería uno en donde ya precisamente son matrimonios en conflicto, pero seguramente en tu país también existe. Pues ahí está esta frase: en el camino, para el camino. Espero en Dios te haya servido, como me ha servido a mí. Bendiciones.